¿sí? Entonces, Homero en el libro de la Ilíada hablaba, en ese entonces no mencionaba nada del dinero. Todavía, o sea, en el siglo VIII todavía no se hablaba de dinero. Lo que de pronto hablaba era de talentos de oro, ¿sí? Talentos de oro eran como, en específico, personas. De hecho, en ese entonces se pensaba que el talento era como una cierta moneda, ¿sí? El hecho de que una persona o las habilidades que tuviera una persona en específico era su moneda de cambio. Entonces ya hablamos de que no solo estamos truequeando o intercambiando bienes, digamos, cosas materiales, ya no estamos cambiando solamente recursos, sino también empieza a aparecer esto del intercambio de servicios. Ya yo puedo obtener recursos tuyos, bueno, de tu comunidad, a cambio de mis servicios como talento que soy, ¿sí? Entonces, para los primeros indicios pues de la Grecia antigua se hablaba de talentos de oro. Era como, como el registro que hay de la moneda que se hablaba en ese entonces, del dinero. Era solo con talentos de oro. Entonces Grecia, pues como ustedes saben, Grecia siempre fue como una civilización potencia en capital intelectual, ¿no? De hecho, ¿qué rasgos tenemos de Grecia actualmente nosotros acá en Colombia, mejor dicho, al otro lado? ¿Qué rasgos tenemos de Grecia? Ustedes deben saber. Los deportes, profe. Los deportes, ¿cierto? Las Olimpiadas, eso es una tradición de Grecia. Bueno, que mutaron, ¿no? Porque al principio eran un poco violentos, al principio eran un poco salvajes, pero sí, tenemos eso, exacto. Otra La cosa, arquitectura, no. la arquitectura, de hecho acá hay, bueno, no sé si es de Bogotá, sé que es de la Nacional, ay, pero ahora no me acuerdo, ¿cómo es que se llama? ¿Salmona? Bueno, no me acuerdo. Hay un arquitecto que construye acá en Bogotá, pues, bueno, digo acá en Bogotá porque es donde he visto bastantes estructuras con ladrillo, ¿sí? Con ladrillo, yo creo que habrán visto, como por ejemplo, si han visto la biblioteca La Virgilio Barco, la que queda ahí cerquita del Salitre Mágico. Sí. Sí, 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 esa la construyó el tipo y mucho de su inspiración era esta arquitectura griega, realmente. Eh, Como que se mantienen se mantiene ahí como ese conocimiento, ese material intelectual ha pasado de generación en generación. No, no solo de generación en generación, de civilización en civilización, de era en era, mejor dicho. ¿Qué otra cosa? Hay otra cosa también súper importante que tenemos nosotros en este momento, heredado de los griegos, en sentido político. ¿Ni idea? La astronomía también. La democracia. La democracia, exacto. La astronomía, pues la astronomía es más bien, la astronomía se dio de la misma manera allá, acá, digamos los mayas, acá, los aztecas, acá tenían grandes avances astronómicos que no diferían mucho de los que se daban digamos que en el otro lado, pero exacto, la democracia. Es la democracia, es nuestro sistema que se supone hasta el momento rige. Obvio se ha tergiversado, o sea, imagínense, desde la civilización de Grecia hasta ahorita se ha tergiversado bastante ese concepto de democracia, pero se lo hemos heredado. O sea, la idea de que entonces ya no el líder de una población no es elegido por herencia o por dedo, sino porque la gente lo escoge supuestamente, porque lo escoge la mayoría, aunque en ese entonces la democracia, la mayoría lo hacían como personas especializadas que conocían no todo el pueblo, sino las personas que pues tenían como algún tipo de conocimiento respecto a la política. Eh, entonces, claro, imagínense, desde ese entonces también otra cosa que, o sea, como que siempre hemos tenido ahí rasgos de eso, ha sido el material intelectual. Sí, para ellos era muy importante que esto fuera una moneda de cambio. Sí, que no solamente eran los recursos naturales, no solo eran los recursos materiales, sino pues también el recurso intelectual. Bueno, también luego de eso, luego de un pequeño, digamos que hay lapso temporal, también se habla de intercambios o trueques con personas, o sea, las personas no son solo herramienta de moneda por su intelecto, sino también por su existencia. ¿En qué manera? De manera de esclavos, ¿sí? De fuerza de trabajo. Entonces también el ser humano pasa a ser
hacer esa moneda de cambio, pero por su trabajo, entonces son esclavos, se cambian esclavos por recursos. Bueno, sí, ustedes ya más o menos conocen cómo era la época de la esclavitud, o en algún momento lo habrán chismoseado, era un poco de esa manera. Bueno, ya luego como los griegos preurbanos, o sea, digamos que no son los antiguos, sino ya los preurbanos, ya por allá, por despuésito, bueno, sí sabían que antes de Cristo, bueno, antes de la era moderna, los años iban hacia atrás. Entonces, por allá, de 1700 a 1200, o sea, sí, porque los años contaban hacia atrás, antes de Cristo, se hablaba también de cambios con bueyes. Entonces se cambiaban bueyes y carneros. Entonces los bueyes eran como la moneda pesada, ¿sí? La moneda grande, la moneda costosa. Espero que estén tomando los apuntes, ¿no? Ustedes ya saben que llevan sus apuntes como ustedes quieran ir llevándolos, pero es importante que no les quede eso ahí sueltico para que después, bueno, no. Pues sí, ese ejercicio es importante para el aprendizaje, realmente. La toma de apuntes nos sirve para organizar nuestra cabeza en muchos aspectos. Entonces, bueno, ya en esta época ya, digamos que el intercambio se hacía con bueyes y corneros. Entonces, para las cosas caras, digamos que la moneda cara era el buey, y para las adquisiciones más pequeñas utilizaban carneros. Entonces, más o menos para que se hagan una idea, en ese entonces, una armadura de un guerrero muy importante, ¿sí? Un guerrero, digamos, de los poderosos, costaba 9 bueyes. Costaba 9 bueyes, o sea, 9 de la moneda cara. Así, entonces, digamos, en la mitología se hablaba que la armadura de Aquiles había costado 10 bueyes, cosas así, ¿sí? Se utilizaba también el animal. Si ven cómo el ser humano poco a poco empieza a utilizar absolutamente todo lo que encuentra a su alrededor como para generar esta economía, esta idea de mercado, todo. O sea, ya no le basta con de pronto solamente los recursos naturales, sino también, bueno, ya empieza a conseguir otros materiales, ¿no? Minerales, bueno, todavía no estamos hablando de minerales ni de metales, pero sí materiales que encontraban a su alrededor. No basta con eso, sino también empiezan a intercambiar su ser, ¿no? De manera intelectual o de manera de trabajo. Y eso también, ¿por qué pasa? Porque igualmente en todo el mundo, digamos que en todas las partes del mundo, pues no existen los mismos recursos. Una cosa, digamos, es una civilización acá, yo qué sé, imagínense acá en Sudamérica, en donde abundan los recursos naturales de tipo flora y fauna. Y otra cosa es por el otro lado, tipo Europa, toda la parte oriental, en donde, bueno, allá no es que abunden mucho los recursos naturales, de hecho, escasean bastante, siempre así, o sea, obviamente hay ciertas partes como todo, pero en el centro, por ejemplo, escasean mucho. Entonces ahí cuando surge esta necesidad, bueno, igual nosotros necesitamos tener cosas y por eso buscan como otras maneras para intercambiar. Si no tengo recursos naturales, pues entonces me intercambio a mí como, bueno, eso no funcionaba así, ¿no? No es que funcionara como que cada persona decidiera sobre su cuerpo e intercambiarse como trabajo, no mucho, porque la cuestión de la esclavitud era que eran posiciones de poder, ¿no? Sobre las personas. No era como que tal yo decidiera ir a trabajar como se hace hoy en día, sino en ese entonces la persona era un poco más cosificada, un poquito más, ¿no? Y vean que ya vamos entonces en un punto en el que, bueno, se intercambian también los animales y se les da cierto valor a ellos, pues que sirve para hacer todos estos intercambios y también para que cada una de las civilizaciones empiece a llenarse mucho más de esos recursos pues, que necesita. Bueno, hasta ahí, ¿cómo van? ¿Alguien quiere aportar algo hasta ahí? Listo. O sea, o sea, primero creo que tenía el fallo de que no se sabía si la cosa que se está intercambiando con otra persona tenía más o menos valor, sí. Ese era el primer problema. Ajá. Luego se le dio valor a ciertos recursos para ya tener un valor fijo de las cosas y que sea más equivalente, ¿cierto? Exactamente, esa era como la idea de los bueyes, ¿no? De los bueyes y de los corneros.
como que ya esa falta de equivalencia ya se empezará como a solucionar por medio de eso, por medio de lo que tú dices, estandarizar como cierto valor a recursos en específico, también no solo con los bueyes, ¿no? También era como cantidad de esclavos, entonces ya habían como intercambios de cantidades de esclavos. Y acá, bueno, ya cuando empieza ya a crecer, se empiezan a descubrir los metales, o bueno, no a descubrir, a explotar, de cierta manera, a explotar para el beneficio del ser humano. Bueno, ahí nos aparece una era muy importante, ¿no? Que es la era de bronce, es de las primeras eras de los metales. Esta era de bronce se caracteriza porque, bueno, era la época en donde abundaba, o bueno, donde se estaba utilizando para todo el hecho de la manufactura del bronce y el estaño, ¿sí? Bastante. Entonces, ya cuando empezamos a evidenciar ese contacto con los metales, es cuando se empiezan a pensar, bueno, con estos metales podemos también generar trueques. O sea, estos metales también nos pueden servir bueno, como forma de economía, ¿no? Como forma de intercambio. Entonces, se tiene idea que había, en la antigua o sea, en la antigua Grecia se tenía idea de una pequeña moneda en oro, pero nunca ha habido como tal una prueba refutable que diga sí, en Grecia, porque como les digo que generalmente la historia que se contaba era de tipo mitológico, entonces como que a veces no se podía diferenciar un poco entre lo que era mito y lo que realmente era historia, pues que se estuviera viviendo. Obviamente a partir del mito se contaba historia, y se hablaba como de alguna moneda o algún tipo de moneda, pero nunca se ha encontrado una prueba refutable de que esa moneda existiera, entonces como que no se trabaja históricamente, no se entiende históricamente, sino más como de tipo mitológico. Pero en Turquía, o sea, el primer rastro así de la primera moneda, cuando se empieza a trabajar, más allá porque, bueno, no, es de la que se tiene rastro que se conoce bastante, de esa moneda. No quiere decir que haya sido la primera, porque lo que les digo, les voy a hablar de una moneda que ya aparece después de la era de bronce. Se piensa que en la era de bronce, pero tampoco hay mucha evidencia. Creo que hay una moneda. eh, bueno, había una, o sea, como que se pensaba que había una moneda de bronce y estaño, pero pues lo que les digo, también no es que haya registro, no es que haya evidencia de su existencia, se asume que de pronto sí, ya que estábamos en esta época prehistórica de la era de bronce, pues se asume que sí había una moneda. Pero no hay indicios históricos o arqueológicos que den cuenta de la misma. Entonces, hasta el momento se piensa que de pronto sí se intercambiaban cosas en bronce, cosas en barro, en ese entonces también, cosas tipo, yo qué sé, cambiaban frascos, artesanías y demás, ¿sí? Le daban cierto valor a ello, pero como tal una moneda no se conoce. Entonces, se seguía manteniendo el trueque de artefactos de bronce, estaño, barro, pero pues era trueque, no era como tal moneda. Algunas insignias sagradas, pero lo que les digo no es que fuera específicamente una moneda. Listo, pero entonces, ¿cuál es esta primera moneda de la que se tiene rastro? Aparece en Turquía, resulta que en Turquía es como donde se conoce históricamente que fue donde se manejó muchísimo el mercado, o sea, donde se empezó de alguna manera, a estandarizar, a ampliar la idea de mercado, no de intercambiar lo que tú y yo necesitamos, sino a tener más, a masificar, ¿sí? A masificar, a comprar para vender, a no comprar para mí, sino comprar para hacer negocio, más o menos, así como para que entiendan. Entonces, eso se da mucho en Asia Menor, en Turquía. Eh, y es allá donde aparece la primer moneda, pero ya estamos hablando de ya una alineación, alineas, yo nunca he podido decir esa palabra, alineación, bueno, una mezcla entre oro y plata. Entonces se mezclaron un poco el oro y plata, obviamente dependiendo la cantidad de oro, dependiendo la pureza que tenga de oro y dependiendo la pureza que tenga de plata, pues así es el valor de la moneda en ese entonces, y se llamaba electro. Ese nombre me encantó, la verdad me encantó, o sea, cuando estaba estudiando eso de las monedas, el hecho de saber que la primera moneda se le llamaba electro me pareció bastante interesante. Se le llamaba electro porque pues obviamente sus propiedades eléctricas eran bastante amplias, a pesar de que en ese momento no se estudiaba mucho la electricidad, o bueno, no formalmente,
pero sí ya se habían descubierto propiedades eléctricas por medio del ámbar. ¿Sí? Para los griegos, pues había un material en la naturaleza que era el ámbar, y de ese ámbar, pues resulta que tenía propiedades eléctricas, resulta que uno podía hacer estática, así como lo que hacemos, yo que sé, como cuando ustedes se frotan un globo así un globo en el cabello y luego lo sueltan y se les pegan los pelitos, algo así pasaba con el ámbar. Entonces, el ámbar en griego se decía electro, ¿sí? Profe, una pregunta. Dime. ¿De qué está hecha esa moneda? De plata y oro. Entonces, dependiendo qué cantidad de oro tuviera respecto a la cantidad de plata, pues así era su valor. Las primeras monedas eran sustentadas en el material, dependiendo la pureza del material, pues así también era su valor. ¿No? En esta época, la época de Electro, es cuando por allá Arquímedes descubre la ley de los fluidos, de la densidad de los fluidos, y grita el famoso Eureka, ¿no? Y lo descubre intentando descubrir si la corona de un rey está hecha completamente de oro o si tiene mezclas de plata. Entonces, en ese entonces era muy común hacer esto. Y dependiendo la cantidad de oro que tuviera algo, pues en ese caso la moneda, pues así era su valor. Era la moneda electro, las imágenes son bien bonitas. Espérenme, acá se las voy a mostrar. A mí la verdad me pareció súper bonita esa moneda. Las imágenes que trataban de... Bueno, es que lo que pasa es que lo que sucede con la plata y con el oro en específico es que son materiales muy maleables, o sea, en ese momento eran de los únicos materiales que tú podías fundir por completo y darle la forma que quisieras, y luego cuando se enfriara iba a tener la misma dureza que antes de fundirse. Eso no pasa con los materiales, o sea, si tú los fundes, pues ya te le vas a tirar de alguna manera sus composiciones, su estructura. Pero con el oro no pasa así. Con el oro no importa cuántas veces tú lo fundas, siempre cuando se enfría va a mantener todas sus propiedades de dureza y todas sus propiedades de, digamos, entre comillas, de calidad. Entonces, pues claro, imagínense las posibilidades, ¿no? Vean cómo era la moneda. Esta era más o menos la moneda electro. Sí, entonces, pues dependiendo obviamente qué tanta cantidad de oro que tuviera respecto a la de plata, pues así era su forma. Vean, acá estaban como diferentes, obviamente pues se le daban diferentes como características, obvio el ser humano siempre se pone creativo, ¿no? Se pone creativo con todas estas cosas, trata de plasmar el arte de diferentes maneras, y una de esas era por medio, obviamente, de la moneda. Entonces vean lo interesante. Esto más o menos eran las formas que tenían. Eh, ¿Cuáles eran las formas que generalmente adaptaban el ser humano a las cosas que tenían? ¿Cuál era ese arte que trataban de representar ellos? ¿Qué generalidad creen? Su especie. Dioses. Dioses, ¿no? Su cosmogonía, siempre. Como yo me imagino mi cosmos, yo lo represento por medio del arte. Entonces, en ese entonces ustedes saben que era full dioses, todo, o sea, habían muchísimos dioses, muchísimos. Y vean que eso es bastante curioso, ¿no? Me parece que es curioso conforme el conocimiento del ser humano y la curiosidad le ha llevado a descubrir bastantes cosas. Asimismo, también han ido desapareciendo dioses, ¿no? Entonces, como que esto nos hace pensar también que respondía a una necesidad de conocimiento y de espiritualidad que tenía el ser humano en ese entonces. Muchos dioses, y los dioses respondían a muchas de sus actividades cotidianas, a la agricultura, para la construcción, bueno, para sus virtudes, porque, pues, y hablando en específico de estas partes del mundo, había mucho material intelectual, o bueno, por lo menos es el material intelectual que nosotros conocemos en este momento también, porque no nos podemos parar a dar un juicio y decir, no, acá digamos en esta parte no había material intelectual, porque de hecho sí, la cuestión es que no lo conocemos, ¿no? No lo conocemos mucho, pues porque acá nuestro mundo prehispánico está muy, como que bastante truncado esa historia, ¿no? Un poco sesgada, bastante sesgada.
Pero digamos que respecto a lo que conocemos, allá lo que había era material intelectual y por ende, pues, asimismo representaban muchas cosas del ser humano, como el hecho de pensarse la filosofía, bueno, la moral, de pensarnos a nosotros como seres racionales y nuestra responsabilidad de eso, ¿sí? No podríamos decir que acá no se estuviera pensando eso. Sería ya, digamos, una vista demasiado no, como, bueno, no daré juicios al respecto, más bien. Listo, chicos, entonces, pues bueno, eso era lo que les quería comentar el día de hoy. Ahí vamos construyendo poco a poco esa historia de la moneda. Entender cómo es que poco a poco se va creando la necesidad de eso, de poder intercambiar nuestros recursos. Esa era la idea principal, el hecho de saber que estamos ocupando un espacio y que cuando ocupamos un espacio, pues contamos con lo propio de ese espacio y más allá de contar con ello, pues podemos de alguna manera intercambiarlo y bueno, ya luego al principio pues era un poco más solo pensando en el beneficio de la mayoría, realmente, ya luego se meten como cuestiones de poder, obviamente, cuando empieza a crecer la población, cuando se empiezan a generar líderes, cuando se empiezan a generar, bueno, como jerarquías, ya estos intercambios que se hacían al principio solo para como compartirnos nuestros recursos, ya empiezan a adquirir otras formas, ¿no? Entonces, otras ideologías también. Ya no es solamente para que no nos falte nada, sino también para obtener un poder por encima de algo o de alguien. Entonces es muy importante que analicemos estas perspectivas también, porque lo que les digo, o sea, ya luego no se intercambiaban porque tuviéramos hambre y porque quisiéramos alimentos, sino para enriquecer mi reino, para hacerlo más poderoso, para poder conquistar más fácilmente. Era como eso, básicamente. Entonces, tacho, voy a detener esto.